Gracias por continuar con nosotros en Soluciones, hablando hoy sobre las fobias, cómo tratarlas y de qué manera estas impactan en el desenvolvimiento de una persona en el marco de su entorno social. Hay muchas personas, justamente muchos individuos, que suelen utilizar la palabra fobia quizás con mucha ligereza, ¿no? Lo hacen en muchas ocasiones hasta para evadir una circunstancia determinada, algo que sencillamente no quieren hacer y no es que yo le tengo fobia a esto o aquello. Justamente, ¿cómo se está empleando o de qué manera suele el individuo utilizar la palabra fobia? Sí, fíjate que hay varias situaciones. Bueno, en primer lugar, gracias Natalie por la invitación y al equipo. Bienvenido siempre. Sí, fíjate, hay personas, por ejemplo, que acuden a la consulta y te dicen, mire doctor, yo tengo una fobia. Ok, está bien. Entonces, ¿qué entiende uno? Uno puede saber si está utilizando el mismo término técnico que uno utiliza, o si lo está utilizando de manera popular, de manera, digamos, generalizada. ¿Qué es lo que pasa con todos los términos, ¿no? Todos los términos tienen significado distinto según la estructura de la cual se está analizando. Entonces, pero la mayoría de las personas llegan diciendo, yo tengo miedo, o no puedo montarme en un ascensor, o necesito viajar y me da miedo, me da pánico el avión. Nada más pensarlo ya me entra un ataque. Entonces, incluso en la actualidad hay muchas personas que lo están confundiendo con otra cosa que es lo que se llama el ataque de pánico. Que el ataque de pánico es una entidad diferente de la fobia, aun cuando también pertenece al sistema de los miedos, pero es diferente. La fobia en sí misma es ese miedo irracional, desbordado hacia algo que realmente no constituye una amenaza. Porque por supuesto, si aquí entra un tigre, todos nos asustamos. Ahora, si entra un gatico y alguien se monta arriba de la mesa, uno dice, aquí hay algo extraño, porque ese animalito no es para provocar esa reacción de miedo tan aparatosa, porque la persona no está corriendo su vida. En el caso de las serpientes. Es una fobia. O en el caso de la serpiente, por supuesto, hay el miedo racional. Uno dice, oye, ¿será venenosa o no será venenosa, verdad? Ahora, quien mira una culebra en un libro y le da un ataque, ese es un fóbico. O sea, ahí hay una fobia. José, ¿es la fobia entonces un trastorno quizás emocional o psicológico? Sí, buenos días. Buenos días. Por supuesto, indudablemente que lo es. La fobia, como muy bien resumió el doctor, es una respuesta desproporcionada a un estímulo. No es lo mismo ver una serpiente, una coral en el piso, a verla en una foto. Y justamente es la interferencia de estos síntomas en el entorno familiar, social, laboral del individuo, lo que te puede dar una idea de cuánto lo está afectando y si realmente es una fobia o no. Porque es muy diferente un miedo adaptativo, por supervivencia, a un miedo desproporcionado, que ya sería una entidad fóbica. Ahora, quisiéramos también conocer hasta qué punto o qué factores pudieran desencadenar las fobias. ¿Qué es lo que los produce? Es decir, ¿se nace con una fobia o es algo que se adquiere? Fíjate que los conceptos hoy en día es que hay una continuidad. Nosotros nacemos con una carga genética. Esa carga genética va a orientarnos en general en la vida. Pero lo que nosotros vamos viviendo va modificando esa expresión genética. Eso es un campo nuevo, relativamente nuevo, que se llama epigenética, que es entender que es un proceso de transformación que va ocurriendo a lo largo de la vida. Antes pensábamos los médicos, ¿verdad?, que una cosa era lo genético, otra cosa era lo adquirido. Incluso hasta batallaban. No, que esto es genético, que esto es adquirido. No, todos nacemos con una carga genética que nos inclina hacia algo, y dependiendo de las experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida, esa genética se expresará más o se expresará menos. Entonces, en el caso de la fobia, hay ya casi un consenso de que es un aprendizaje. Ahora, es un aprendizaje que tiene una persona con cierta susceptibilidad. Susceptibilidad, que ¿verdad? Eso es lo que viene generado por la carga genética. Exactamente. Entonces, por supuesto, hay personas que nacen con muy poquita carga de temor, y entonces cuesta mucho que desarrollen una fobia. Hay otros que tienen una gran carga genética de temor, y entonces cualquier amenaza que los asuste, que los sorprenda, sobre todo cuando están pequeños, los marca. Y entonces empiezan a tenerle miedo a esa situación que los asustó,
o a lo que ellos relacionan con eso. ¿Hasta qué punto también quizás la debilidad, digamos, en materia psicológica o digamos una descompensación nerviosa de la madre o del padre del entorno familiar puede también influir en que una persona desarrolle alguna fobia? Sí, claro. Hay diversas formas de adquirir una fobia, como estuvimos comentando. Una de ellas es por modelaje. O sea, Ok. por lo menos si es el hijo de unos padres con ansiedad, de unos padres fóbicos, ellos van a aprender que se debe tener esa fobia. Pues, y por supuesto que se influye. También está lo que sería por transmisión directa de información. Si una madre le dice al hijo, mira, no pases por acá o no juegues con esto que es venenoso, que te va a matar, eso influye directamente en el marco de una personalidad con inhibición conductual a que se desarrolle esa fobia. Ahora, específicamente, ¿qué factores son los que ayudan a desencadenar una fobia? Usted hablaba que, bueno, de repente una situación en específico, pero aparte de una situación que le haya generado algún trauma a la persona, ¿qué otros Sí, por elementos ejemplo, pudieran influir allí? te lo cuento con un caso. Ok, Un caso que me viene en estos momentos, que fue muy impactante porque era una señora con un temor a sangrar, ¿no? Podríamos llamarlo una hematofobia, ok. temor al sangramiento, a verse sangrando o a ver sangre. Y entonces ella tenía, cada vez que venía la regla, la señora entraba en un pánico. Cuando hicimos una reconstrucción de lo que ocurrió, ella tuvo un aborto espontáneo Ok, que fue muy traumático porque en el momento en que ocurrió no estaba su esposo, ella la llevaron de emergencia a una clínica, el médico que la recibió la acusó de haberse provocado un aborto y hubo una situación donde tuvo que estar hospitalizada varios días con todo eso alrededor. A partir de allí, esa señora empezó a tenerle miedo a los sangramientos. ok. Entonces, fíjate cómo es una situación traumática que en un momento dado incide en eso. Otro caso, te cuento otro caso. Un niñito que lo asustó un perro. Un perro, él venía caminando, no le tenía miedo a los perros, pero venía caminando, un niñito 3, 4 años, y sale un perro de una casa y le muestra los colmillos y él ve esos colmillos con una reja y todo. O sea que no había real amenaza de que lo fuera a morder, pero él entró en pánico. A partir de ese momento, ese niño empezó a ver a todos los perros, incluso hasta los perros como los Golden Retriever, que son unos perros amables y tal, Amigables. a todos les causaba miedo. Y entonces creció, yo lo vi como ya cuando tenía 9, 10 años, y a una cuadra veía a los perros y ya empezaba a llorar. Entonces, de esa manera, fíjate, ahí se identificó un elemento traumático fijo. Ahora, lo que decía usted también es verdad. Por modelado, los padres que asustan. Por También. ejemplo, los terrores nocturnos. Hay niños que desarrollan miedo a la oscuridad que después de adultos siguen teniendo miedo a la oscuridad. Incluso que generalizan ese temor, porque lo vuelven, entonces la oscuridad se relaciona con el dormir, Porque con la es que- cama. así entonces es. desarrollan ese temor. Y es que